RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Siete días, con Tomás O'Reilly y María Dillon en Radio Exterior de España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este viernes el Consejo de Ministros se reunía de forma extraordinaria para aprobar un decreto ley anticrisis por la guerra de Oriente Próximo y finalmente han aprobado dos decretos, uno con el grueso de las ayudas y otro en materia de vivienda. El motivo, Sumar, ha dado un golpe sobre la mesa exigiendo la congelación de los alquileres, pero podría decaer porque será el Congreso quien tenga ahora que convalidarlo. El otro decreto responde en su mayoría a beneficios fiscales, un paquete de 80 medidas por valor de 5.000 millones de euros, pensado para beneficiar a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas. Escuchamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos. Entre las medidas destaca la rebaja del IVA de los carburantes del 21 al 10% y la bajada del impuesto especial sobre los hidrocarburos. En unos minutos analizaremos el impacto económico con Eduardo Garzón, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero antes os avanzamos otras noticias con Tomás O'Reilly. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María? Seguimos pendientes del desarrollo de la guerra en Irán, que pasa por esos ataques cruzados a infraestructuras energéticas como Pars Sur en Irán, el mayor yacimiento gasístico del mundo, y la respuesta iraní sobre Qatar en la terminal de Ras Laffan. Hay que destacar también la muerte de varios líderes iraníes y en España el presidente Sánchez ha recibido esta semana a Volodymyr Zelensky, una semana en la que todavía se está configurando los acuerdos para los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León. En el radar, Pilar Bayón viene con buenas noticias para el lince ibérico. El equipo del 7 días está compuesto por Manu Martín en el control técnico, Nuria Álvaro en la producción, Pilar Bayón en la redacción y Tomás O'Reilly y María Dillon en la edición. Arrancamos ya con el programa y lo hacemos como siempre escuchando los sonidos de la semana. ¡Ja estem Espanya! Ara i així comença la crida 2020. Sosteniendo los precios, la subida de los precios por el problema de la guerra. Siempre que suben las cosas, ¿qué nos va a parecer? Pues fatal. Is to increase the homegrown production of energy. Vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. NATO is making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Esta mañana hemos eliminado a Ali Larijani, jefe de la Guardia Revolucionaria, una banda de delincuentes que en la práctica gobierna Irán. Que nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania. Of course we're afraid that they will decrease, as I said. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Así suenan 7 días en Radio Exterior de España. Esta semana hemos seguido notando los efectos económicos por la guerra en Oriente Próximo. El impacto más directo en nuestra cartera, el que copa titulares, lo habrán notado al repostar. El precio de los carburantes ha disparado y mientras la guerra sigue, de eso hablaremos en unos minutos, el resto de países y entidades financieras estudian ya cómo retener al menos ese primer shock en los precios. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo mantienen los tipos entre el 3,75% y el 3,5% en el caso del primer organismo y en el 2% en el caso del segundo. El Banco Central Europeo prevé un aumento de la inflación de 7 décimas hasta el 2,6% y rebaja 3 décimas la previsión de crecimiento del PIB hasta el 0,9% para este año. A nivel nacional, el Gobierno ha aprobado medidas como ya hizo durante la guerra de Ucrania, pero en este caso la respuesta ha sido más comedida, entre ellas bajar el IVA de los carburantes al 10% y suprimir el impuesto especial a los hidrocarburos. Además, esta semana también hemos sabido que el Gobierno ha autorizado la liberación de 11,5 millones de barriles de sus reservas de petróleo, lo que suponen unos 12 días de consumo nacional de los 92 de los que dispone España. Analizamos todo esto con Eduardo Garzón, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, ¿qué hay? En términos de independencia energética, ¿dónde está España actualmente? Bueno, España se encuentra en una situación muy favorable porque
resulta que en los últimos meses hemos recibido muchísima agua por varias épocas de lluvia que hemos conocido recientemente, que permiten que hoy día se genere una energía a partir de las presas hidráulicas que da bastante margen para no tener que utilizar tanto el gas natural a la hora de conformar la electricidad a través de lo que es el mix energético, porque todo el mundo sabe que si tenemos que utilizar más gas natural, que es lo que se ha encarecido a través de este conflicto militar, pues los precios suben. A esto hay que sumarle que, bueno, también estamos en una época del año en la que no utilizamos tanto gas por calefacción y eso pues reduce a la baja la demanda y viene mejor para el precio. Y por último está el potencial de renovables que tiene nuestra economía, que lo que permite es que no haya que tirar tanto de tecnologías como la del gas natural y los ciclos combinados, que eso es una anomalía en lo que respecta a la Unión Europea, porque países como Italia o Alemania pues sí que necesitan tirar mucho más de esa tecnología y por eso su precio está mucho más elevado. Además, si tenemos en cuenta que no dependemos en términos físicos de la llegada de hidrocarburos por parte de Oriente Medio a través del estrecho de Hormuz, tenemos claro que tenemos garantizado el suministro energético, tanto de petróleo como de gas, porque nosotros dependemos más de Estados Unidos y del norte de África. Es decir, suministro no nos va a faltar, en todo caso el problema es de precio como estamos viendo. Eduardo, estás hablando de ese mix energético español que depende algo más que otros países de esa energía renovable. En el medio plazo, ¿cómo va a ser la vulnerabilidad de España respecto a estos problemas de suministro de combustibles fósiles? Sí es cierto que vamos reduciendo la dependencia de ellos, pero ¿cómo será esto en el medio plazo? Porque siendo pragmáticos todavía estamos notando, aunque sea menos que otros países, pero sí que notamos también esa variación de precios debido a los combustibles. Es muy difícil responder esa pregunta porque todo esto va a depender de cuánto se alargue este conflicto. Parece que no hay mucho interés en que dure mucho porque el único país probablemente que esté interesado en que este conflicto se alargue es Israel, pero ni siquiera Estados Unidos tiene interés en que se alargue mucho porque va a suponer un incremento en los precios de los combustibles como todos ya sabemos porque lo vivimos en la guerra de Ucrania, que se acaba extrapolando a otros productos como las materias primas, incluso los propios alimentos, más allá de otro tipo de productos a nivel de la economía en general. Entonces, si partimos de ese escenario en el que Trump acaba dando marcha atrás, buscándose una excusa seguramente para ponerle fin a este conflicto, entonces no veríamos un incremento de los precios tan elevados como lo vimos en el año 2022 tras la guerra de Ucrania. Porque es verdad que en aquella época también es que esa situación excepcional se sumó a la que estábamos ya viviendo por la pandemia, con una cantidad de cuellos de botella en el comercio internacional que empujaban los precios al alza. Entonces fue como la peor de las situaciones, porque se sumaron dos eventos negativos. En este caso, insisto, si la situación no dura mucho, no tendríamos por qué experimentar en nuestras carnes tanto el elevamiento de los precios como en el año 2022, pero también hay que decir que si el escenario es otro y nos encontramos con que este conflicto se alarga en el tiempo, nos podríamos encontrar con una situación mucho peor que la que vivimos hace apenas unos años, porque ya hemos visto un incremento del precio de los hidrocarburos muy superior en términos de tiempo, es decir, ha aumentado mucho en muy poco tiempo por encima del de Ucrania. Y a esto hay que sumarle que el estrecho de Hormuz, que es el que ahora mismo impide el tránsito del tráfico marítimo, no solo se comercializan hidrocarburos, sino que también se comercializan fertilizantes y otro tipo de productos derivados del petróleo que son fundamentales para la industria alimentaria. Y también habrá que ver en qué quedan pues todas estas
medidas aprobadas por el gobierno para reducir el precio de la canasta básica. Una de esas medidas es la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, una medida que se consideraría coyuntural. De prolongarse este conflicto, este tipo de medidas, ¿cuánto pueden aguantar en el tiempo? ¿Es sostenible que el gobierno soporte parte del coste de los carburantes? Sí, por supuesto. O sea, el gobierno, igual que estuvo a partir del año 2022 manteniendo durante bastantes meses estas medidas, porque recordemos que son parecidas a las de entonces, y no es que fuese un coste fiscal importante, más allá de que lo que se acaba perdiendo de recaudación por este tipo de medidas te acaba compensando con el incremento de la recaudación por otras figuras tributarias, porque mientras la economía española siga creciendo, y en términos macroeconómicos lo está haciendo, pues la recaudación no tiene por qué sufrir ningún tipo de problema. De hecho, en el peor de los casos, pues si así ocurriera, el Estado podría recurrir a otro tipo de herramientas de financiación, entendiendo como una de las posibilidades la propia emisión de deuda pública, de bonos públicos. Así que si el gobierno quiere, estas medidas pueden ser mantenidas a lo largo del tiempo, muchísimos meses, muchísimos años, porque es una cuestión de voluntad política. Eduardo, el Ejecutivo descarta medidas que estaban sobre la mesa, como la reducción del IVA en alimentos básicos, al menos de momento alegando efectos de segunda ronda. ¿A qué se refiere exactamente esto o cómo lo analizas tú? En economía llamamos efectos de segunda ronda, inflación de segunda ronda, cuando después de un shock inflacionario, que significa, por ejemplo, que te han incrementado el precio de los carburantes, de los combustibles fósiles, eso se acaba trasladando a medio y largo plazo en un incremento del precio del resto de productos, porque, por ejemplo, los empresarios dicen: yo no quiero perder margen de beneficio, así que voy a aumentar mis precios. Frente a eso, ¿qué ocurre con la clase trabajadora? Pues que dicen: yo necesito cobrar más para atender una cesta de la compra más cara, así que voy a demandar aumentos salariales. Y frente de nuevo a esa respuesta están los empresarios que dicen: de nuevo voy a aumentar los precios. Esa sería la segunda ronda. Es normal que el gobierno no quiera todavía adoptar medidas en favor de la contención del precio de los alimentos, porque está por ver qué va a ocurrir. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo de la guerra de Ucrania, insisto, se sumó ya a una ola que venía, que era procedente de lo peor de la pandemia. Se habían cerrado los puertos internacionales durante un montón de meses, los más importantes los de China, y eso estaba empujando al alza el precio ya de los alimentos y de otros productos. Entonces hay que ser prudente, porque podría, imaginemos que se acaba esta situación en esta misma semana o en la siguiente, no tendríamos por qué ver un incremento de los precios en los alimentos. Quizás un poco, pero la verdad es que si acabara pronto ni siquiera tendría por qué ocurrir, porque yo recuerdo que los datos de 2021, cuando veíamos que los precios de los combustibles fósiles empezaban a aumentar como consecuencia de los cuellos de botella pospandémicos, las empresas no repercutían inmediatamente ese incremento del coste de su producción en el precio de los alimentos o de cualquier otro tipo de producto, porque las empresas tratan de evitar esa situación siempre que puedan hacerlo. Es decir, primero soportan ya las pérdidas o los costes porque no quieren aumentar los precios, porque provocaría una huida de la clientela. Sin embargo, cuando ya estuvieron varios meses en esa situación y vieron que iba para largo y encima se empeoró con la guerra de Ucrania, dijeron: este es el momento. Y ahí aumentaron los precios, y muchas de ellas más de lo debido. Entonces, insisto, si este episodio se queda a corto plazo, no tendríamos por qué ver inflación de segunda ronda, no tendríamos por qué ver un incremento de los precios de los alimentos, y por lo tanto no tendría sentido que el gobierno aplicara medidas de este calado. El Consejo de Ministros se ha retrasado porque los miembros de Sumar han decidido no entrar a la reunión si no se tienen en cuenta sus peticiones en cuanto a la vivienda, ¿no?, que pasan principalmente por una prórroga de los contratos de alquiler. ¿Existe, Eduardo, recelo de que la inflación por los carburantes se traslade a la vivienda de alguna manera, o son medidas más bien anexas a esta coyuntura? Yo creo que al menos a corto plazo son anexas, ¿no? Es como que están aprovechando que el Pisuerga pasa por el Valladolid para exigir medidas que vayan en beneficio de la población, porque sabemos que el problema de la vivienda es uno de los más importantes que hoy sufre la población española.
y por lo tanto es lógico que haya que adoptar medidas más ambiciosas en ese sentido, porque la ley de vivienda, que estaba más o menos bien encaminada, no está siendo aplicada por la mayoría de los gobiernos autonómicos porque depende de fuerzas políticas que no quieren adoptarlo. Entonces, aprovechar la situación me parece adecuado. Ahora bien, si los bancos centrales responden a este incremento de los precios de la energía pensando que va a provocar una inflación de segunda ronda y que van a aumentar los precios en el futuro, aumentando los tipos de interés, como por cierto ya ha hecho el Banco Central de Australia, o que bueno, la Reserva Federal de Australia, aunque es verdad que ya venía de un ciclo alcista en la subida de tipos de interés, pues entonces sí podríamos ver cómo eso podría trasladarse de alguna forma al sector inmobiliario, que estaría por ver de qué forma lo afectaría, porque por un lado vemos que aumentar los tipos de interés significa hipotecas más caras, por lo tanto supuestamente la gente se endeudaría menos para comprar una vivienda, pero es que también por otro lado lo que vemos en este episodio, contextos de burbuja inmobiliaria, es que hay muchísimas compras que se realizan a tocateja, compras de vivienda. Y eso no son familias que se endeudan, obviamente, sino que son, en este caso, que se endeudan para comprar o que no se endeudan para comprar, sino que son empresas. Fondos de inversión, grandes empresas dedicadas al negocio de los inmuebles y, por lo tanto, un aumento de los tipos de interés ni siquiera tendría por qué afectar a esta burbuja inmobiliaria. Así que, en cualquier caso, ocurra lo que ocurra en el futuro con los bancos centrales y los tipos de interés, que han subido relativamente un poco el Euribor, pero eso como consecuencia del contexto, del miedo, de la propia incertidumbre, pero mientras los bancos centrales no aumenten los tipos de interés, el Euribor no va a seguir aumentando, no puede estar ya cerca del techo. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre, pero me parece que es siempre un buen momento para adoptar políticas que ayuden a la gente a tener una vivienda digna y asequible. Pues nos quedamos con este análisis. Gracias, Eduardo Garzón, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, por atender la llamada de la radio pública. Nada, un placer. Gracias a vosotros. Gracias. 7 días. Las noticias que han definido la semana en Radio Exterior de España. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.